Una mezcla gaseosa de 11 libras de oxígeno, 4 kilogramos de nitrógeno y 24 onzas de hidrógeno, además de un gas X y un gas Y, cuya relación de presiones del gas X y del gas Y es de 3 a 4, ¿ya? Entonces vamos registrando todos los datos que nos está dando. En el primero nos dice que es 11 libras de oxígeno, después 4 kilogramos de nitrógeno y 24 onzas de hidrógeno, además de un gas X y un gas Y, que no nos dice cuánto de porcentaje hay en X y Y, cuya relación de presiones, presión de X sobre presión de Y, es de 3 a 4, de 3 a 4, ¿ya? La presión total de la mezcla, entonces la presión total que hay en el recipiente es de 2 atmósferas y el peso promedio molecular de la mezcla es de 18.22 gramos por mol. Igual es la presión, el peso molecular de la mezcla. Luego, considerando que el peso molecular de Y es igual al peso molecular de nitrógeno, entonces el peso molecular de Y es entonces igual al peso molecular del nitrógeno más el del hidrógeno. Entonces, peso molecular del hidrógeno. Y hasta ahí son nuestros datos que nos da el ejercicio. Y nos pide de que calculemos el peso molecular del gas X, ¿ya? Entonces tenemos que calcular el peso molecular de X, no sabemos. Como nos da presiones parciales, nos da pesos moleculares y composición, nosotros empezamos a anotar las ecuaciones de mezcla de gases, ¿ya? En función a las de mezcla de gases. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, sabemos que el peso molecular de una mezcla va a ser igual a el peso molecular del oxígeno. Bueno, en este caso sería la sumatoria de los componentes, las fracciones molares por el peso molecular del componente sub I, ¿ya? Entonces, en este caso tendríamos que el peso molecular de la mezcla va a ser igual al peso molecular del oxígeno, fracción molar del oxígeno, más el peso molecular del nitrógeno, fracción molar del nitrógeno, más el peso molecular del hidrógeno, fracción molar del hidrógeno, más el peso molecular de X, que no tenemos, fracción molar de X, más peso molecular de Y, fracción molar de Y. Y esta sería nuestra ecuación asterisco, porque con esta podemos hallar el peso molecular de X. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el peso. Con esto no podemos hallar todavía. Nos faltan datos. Entonces también sabemos que las composiciones la sumatoria de las composiciones sub I de una mezcla va a ser igual a 1 siempre. Entonces en este caso tenemos que la composición del oxígeno más la composición del nitrógeno más la composición del hidrógeno más la composición de X y más la composición de Y tendríamos en este caso. Y esta sería igual a 1 y esta es nuestra ecuación número 3 le vamos a poner. Podemos observar que en el ejercicio nos dan relaciones, ¿ya?
Entonces esas igual van a contar como ecuaciones. Este va a ser nuestra ecuación número 1 y esta que todavía no sabemos cuánto es va a ser nuestra ecuación número 2, ¿ya? Entonces luego también tenemos lo que es como tenemos presiones parciales, vamos a anotar la composición en función de la presión de las presiones parciales. Sería X sub I es igual a N sub I sobre N total, o también P sub I sobre P total. ¿Ya? Entonces cualquiera de las dos podemos combinar y esta es la ecuación número 4. Podemos combinar esta con esta o esta con esta, ¿no? Siempre usando dos de ellas y las que nos benefician. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que son masas. Para hallar composición molar siempre tiene que estar en moles. Entonces para hallar los números de moles sub I vamos a tener que masa sub I sobre el peso molecular sub I. Y esa va a ser nuestra ecuación número 5. Luego, por el momento eso, entonces vamos hallando las masas sub I, ¿ya? Entonces tenemos que hallamos las masas de los componentes de la mezcla. En gramos, ya todito lo vamos a convertir. Convertimos las unidades, ¿ya? Convertimos unidades de masas. M sub I. Y entonces anotamos lo que es la masa del oxígeno. Masa del oxígeno es igual a 11 libras. Entonces nosotros tenemos que estar en gramos. Entonces una libra tiene 453,6 gramos. Y con eso vamos a hallar la cantidad de masa de oxígeno. Del nitrógeno tenemos masa del nitrógeno que tiene 4 kilogramos. Y de kilogramos lo vamos a volver a gramos. Sabemos que es por 1000, entonces sería 4000 gramos. Y por el último tenemos la masa del hidrógeno. La masa del hidrógeno que sería 24 onzas. Sabemos que una onza tiene 28.35 gramos. Ya, entonces 28.35 gramos. Este es igual a la masa del hidrógeno. Entonces simplificamos unidades, libra con libra. Aquí el kilogramo ya lo hemos vuelto y onza con onza. Y nos va a quedar lo que es la masa del oxígeno sería 4.989,6. 4.989,6 gramos. La masa del nitrógeno es 4000 gramos y la masa del hidrógeno es 680,4 gramos. 4 gramos. Y eso ya tendríamos las masas parciales, ¿ya? Ya tenemos esto, nos falta el peso molecular para hallar los números de moles, ¿ya? Entonces el peso molecular del oxígeno va a ser igual a 16 por 2, entonces sería 32 gramos por mol. El peso molecular del nitrógeno va a ser 28 gramos por mol. Y el peso molecular del hidrógeno va a ser 2 gramos por mol porque es molecular, ¿ya? 2 gramos por mol. Pero nos da de dato mediante la ecuación 2
que nos dice que el peso molecular de Y va a ser la sumatoria del peso molecular del nitrógeno más el peso molecular del hidrógeno, que sería en gramos por mol, y nos va a dar que es 30 gramos por mol. ¿Ya? Entonces ya tenemos lo que son los pesos moleculares. Podemos hallar los números de moles que hay hallamos los N sub is de la mezcla, ¿ya? Entonces vamos hallando eso. Nosotros tenemos que número de moles del oxígeno va a ser la masa del oxígeno sobre el peso molecular del oxígeno. Entonces vamos a subrayar todo lo que ya estamos hallando, ¿ya? Para tomarlo de diferencia. Esta es la masa del oxígeno, masa del nitrógeno, masa del hidrógeno y sus pesos moleculares, peso molecular del oxígeno, del hidrógeno y peso molecular de Y. Esos datos tendríamos, y nosotros también nos da de dato que el número de moles totales de la mezcla número de moles totales es 750 moles. Ya, entonces eso es de dato. Luego nosotros podemos hallar con esto el número de moles de oxígeno, que sería la masa de oxígeno, que es 4.989,6 gramos, sobre el peso molecular del oxígeno, que es 32 gramos por mol. Y simplificando unidades nos va a dar en moles, ¿no ven? Entonces simplificamos gramo con gramo. Gramo con gramo y nos va a quedar en moles. El número de moles de oxígeno nos va a dar que es 155,92 moles, ¿ya? Entonces 155,92 moles. Luego realizamos el número de moles del hidrógeno, del oxígeno diré. A ver, vamos a ver. Entonces ya hemos hallado el número de moles de oxígeno. Entonces ahora hallamos lo que es los números de moles del nitrógeno, ¿ya? La masa del nitrógeno sobre el peso molecular del nitrógeno sería los números de moles del nitrógeno. Entonces la masa del nitrógeno es 4.000 gramos, el peso molecular del nitrógeno 28 gramos por mol. Tendríamos lo que es el número de moles de nitrógeno. La masa del hidrógeno es la masa del nitrógeno sobre el peso molecular, y la masa es 680,4 gramos sobre 2 gramos por mol. Simplificamos unidades, nos va a quedar en mol, y tenemos lo que es el número de moles del oxígeno, el número de moles del nitrógeno y el número de moles del hidrógeno. ¿Ya? Luego, con la ecuación 5 vamos a hallar lo que es las composiciones del oxígeno, que sería el número de moles de oxígeno sobre el número de moles totales. Tenemos el número de moles de oxígeno, hemos hallado, entonces el número de moles totales nos da de dato. ¿Ya? Entonces vamos a hallar también el número de moles del nitrógeno sobre el número de moles totales. Luego vamos a hallar el número de moles del hidrógeno, sobre el número de moles totales. Número de moles del oxígeno es 155,92. Número de moles sobre el número de moles totales, que es 150 moles, que nos da de dato 750 moles. Luego del nitrógeno tenemos lo que es
142.86